Sanar las heridas de la infancia. Octava parte. Liberar al niño que llevamos dentro de sus sentimientos de culpa. ¿Qué puedo hacer, además de escuchar las quejas y las lágrimas del niño que llevo dentro y convertirlas en parte de mi ser? No es suficiente con escuchar al niño que llora mientras siga queriendo a los padres que han provocado su dolor. La mayoría de las personas se culpan por el terrible comportamiento de sus padres, de los que todavía dependen completamente, y así traicionan al niño que llora, exponiéndolo toda la vida a la voluntad de los padres y no protegiéndolo de ellos. Tú nunca has sido culpable ni de la adicción ni de la indiferencia de tus padres. Nunca. Intenta liberarte de estos sentimientos de culpa que te has atribuido o que te han atribuido. No puede ser responsabilidad del niño que sus padres cambien. Solo los mismos padres pueden hacerlo, si así lo quieren hacer. Cuando usted se permita sentir cómo sus padres le hicieron daño con su manera de exigirle por encima de sus posibilidades, con su total falta de comprensión, por ejemplo, cuando lo abandonaban por la noche, con sus palizas, anulando sus sentimientos, entonces será capaz de renunciar enseguida a todas sus adicciones. Estas son el precio que ha tenido que pagar para no ver cómo eran sus padres realmente cuando era niño y la manera destructiva en que se comportaban con usted. Si lo hubiera hecho, lo habrían castigado duramente. Pero ahora ya no es usted un niño y puede permitirse observarlo todo con exactitud, sabiendo que ya no está en peligro. El miedo del niño que ha sido maltratado ante los padres, que le infligieron ese dolor y el afecto que todavía le une a ellos, suele paralizar nuestra capacidad de apreciar con claridad lo sucedido. Esta ceguera emocional se desarrolla a partir de los bloqueos en el pensamiento que se producen durante los primeros años de vida. ¿Dónde está la lógica? La lógica es evidente. Se basa en la protección de los padres, en la banalización de la crueldad y también en la negación de nuestros auténticos sentimientos y de la realidad que conocemos. A cualquier precio. Es que el padre tiene que decir algo más que te voy a matar para que la hija considere que la está maltratando. El miedo al miedo. Uno no puede forzar los recuerdos ni con la meditación ni con el entrenamiento autógeno, porque todo lo que sea forzado no nos ayudará. Para acercarnos al niño que fuimos y compartir con él su sufrimiento, tenemos que tratar de preguntarle a nuestro cuerpo, cuando éste lance señales en forma de síntomas, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Puedes describirla? ¿Podría enumerar las emociones que aparecen con los síntomas? Miedo, vergüenza, rabia. Intentemos dialogar por escrito con nuestro cuerpo, preferiblemente acostados y relajados. Y en el caso en que nos decidamos a acudir a una terapia, leamos primero nuestra lista de preguntas frecuentes. Si tenemos miedo de realizar las preguntas a un terapeuta, no nos preocupemos. Permitámonos experimentar y analizar este miedo. Tal vez descubramos más cosas sobre nuestra infancia que los recuerdos forzados pero carentes de emoción, o las exploraciones neurológicas. No tenemos que tenerle miedo al miedo, porque siempre tiene sus raíces en la infancia, pero solo podremos localizar estas raíces cuando dejemos de huir de nuestros sentimientos y los tomemos en serio. Ninguna persona quiere sentir el horror que sintió cuando siendo muy pequeño, pero el adulto puede comprobar en cualquier lugar que era así. Casi todos nos vimos obligados a reprimir. Teníamos que hacerlo, si no, no podríamos haber sobrevivido. Pero no tenemos que encontrar miles de recuerdos.
Quédate con uno, el que comience a aflorar. Intentemos trabajar con este recuerdo repetidas veces y veremos que lo expulsaremos para siempre de nuestra vida. Cuanto más empatía sintamos con este niño, antes el niño se atreverá a contarnos a través del cuerpo y de los sueños cuánto sufría cuando se sentía culpable por los maltratos padecidos y no era capaz de ver quién era el verdadero culpable. Escúchalo, siempre con mucha atención, y explícale desde el principio que fue víctima de terribles maltratos y que no existe ni existirá justificación alguna para las brutalidades a las que fue sometido. De esta manera, el niño encontrará en usted o en ti un testigo con conocimiento que le permitirá convertirse en un adulto capaz de desarrollar sus propios sentimientos. Supuestamente, hoy en día solo hay un reducido número de personas que no toman medicamentos, que no fuman cigarrillos, ni beben alcohol. La mayoría de las personas intenta alcanzar con estos medios un bienestar artificial que les haga olvidar esos sentimientos tan desagradables que experimentan, en lugar de tratar de comprenderlos. Solo lo podrá descubrir a través de la experiencia. Y cuando lo haga, comprobará con sorpresa que su calidad de vida mejora sensiblemente. El que no sea capaz de hacerlo seguirá dependiendo de los medios que le ofrece la industria farmacéutica. Seguirá queriendo a sus padres hasta que sufra una crisis, ataques de pánico o graves depresiones, o ambas cosas. Pero también, para estos casos, encontrará un buen número de medios supuestamente más eficaces. Ni siquiera la inteligencia ayuda en estos casos. Es más, muchas veces estas personas la emplean también como droga para evitar la verdad. ¿Por qué lo hacen? Porque están controladas por el pánico del niño que fueron y temen ser agredidos si ven la verdad y la expresan. Para el niño pequeño sus padres son como dioses todopoderosos, omniscientes y bondadosos, siempre. Cuando vive experiencias que contradicen esta imagen, cuando el padre bondadoso le grita o le pega, el niño intenta explicar los motivos, culpándose a sí mismo para salvaguardar la integridad de esos dioses que necesita para sobrevivir. Este empeño infantil se corresponde con la actitud de muchas corrientes religiosas y filosóficas que se esfuerzan también por conservar esta imagen infantil de Dios. ¿Por qué el buen Dios sacrificó a su Hijo y permitió que lo crucificaran? Para redimirnos de nuestros pecados. ¿Por qué nos prohíbe la capacidad de comprender inmediatamente después de crearnos, de nuestro nacimiento, antes de que la persona peque, con seguridad por nuestro bien? No necesitamos entender sus razonamientos porque creemos en su amor. ¿Por qué permite que haya guerras, maltrato infantil, absurdos asesinatos, si siendo todopoderoso seguro que podría ayudarnos? Porque somos salvados y no merecemos nada mejor. Uno podría continuar y escribir con estas ideas un lindo librito para niños, pero no tiene nada que ver con la realidad de un adulto capaz de sentir y que no necesita en su vida estas contradicciones tan evidentes. No podemos gustarle a todo el mundo. Decirle a un niño en una guardería que tiene la culpa de la úlcera de estómago de su cuidadora es simple y llanamente inaceptable. Quizás esta cuidadora tuvo que tolerar en silencio tales comentarios cuando era niña para no correr el riesgo de ser castigada. Así que tú no tienes por qué intentar halagar a otros porque los otros lo hacen. No traiciones tus sentimientos. Cuando no nos permitimos experimentar ciertas emociones porque nos resultan demasiado dolorosas o porque tenemos miedo de decir que no y perder a alguien por esta razón, entonces nuestro cuerpo se revela a través de una alergia y solo dejará de hacerlo cuando dejemos de aflorar
esas emociones tan temidas. Cuando recuperemos la capacidad de sentir, recuperaremos también nuestra lucidez y nuestra salud. La alergia es un lenguaje que utiliza el cuerpo. Cuando lo comprendamos, la alergia desaparecerá. Si el médico le preguntase a una persona por su infancia, por ejemplo, a un asmático, a una persona que sufre alergias o dolencias en el estómago o de la piel, si le preguntase, por ejemplo, si sufrió maltrato o fue torturado de alguna manera, se revelaría, en la mayoría de los casos. Una historia de maltratos lleva décadas esperando poder salir a la luz. La impotencia del niño también lleva décadas queriendo salir a la luz. Pero los médicos se acobardan ante tales preguntas y en lugar de realizarlas, prescriben al paciente numerosos medicamentos que ahogan y nublan los conocimientos que tiene el cuerpo. Todos los que se dejan engañar con estos medicamentos son personas que han sufrido en su infancia y a las que no se les permite conocer el origen de su enfermedad. Porque toda la sociedad evita este tema e incluso los expertos en temas de salud juegan a la gallina ciega. Por ejemplo, cuando un hombre sufre de impotencia, entonces su cuerpo le indica que está reprimiendo las emociones negativas hacia una determinada mujer o hacia las mujeres en general o hacia su propia madre, aunque él diga que las quiere. Tan pronto como se permita experimentar estas emociones negativas y descubra por qué las está reprimiendo, desaparecerá su impotencia. Pero si toma Viagra, se alejará todavía más de sus verdaderos sentimientos y terminará desarrollando otros síntomas. Así seguirá dando vueltas en lugar de detenerse y cuestionar lo que está sucediendo. Los médicos podrán ayudar mucho en este sentido, si estuviesen preparados a hacerse preguntas también por su propia vida. No tenemos que tener miedo a no poder funcionar cuando conozcamos nuestra verdad. No hemos venido al mundo para funcionar, sino para vivir. Y para ello necesitamos conocer nuestra historia, nuestras emociones más tempranas y nuestras raíces. Cuando aprendamos a comprender nuestros sentimientos, comprenderemos también mejor a nuestra pareja, a nuestros hijos. Cuando se abandona a un niño, toda su existencia está amenazada, pues el niño no puede ayudarse a sí mismo. Su integridad psíquica también estará en peligro si se engaña a sí mismo, reprime sus verdaderos sentimientos de rabia y de desesperación y se esfuerza por sonreír para que alguien le ofrezca apoyo. Esto genera mucho miedo, un miedo que quizás cuando lo sintamos por primera vez de forma consciente, sentiremos que ya no estamos expuestos a ese peligro y no estaremos obligados a agradar a nadie, pues nos permitiremos sentir y mostrar nuestros verdaderos sentimientos, pero solo las personas que también puedan hacerlo y se muestren abiertas. Si en algún momento sentimos que este no es el caso, que otras personas tienen miedo a nuestro propio yo, con mayúsculas, entonces volveremos a sentir el miedo del niño, que debía renunciar a sí mismo para poder ser querido. Esto resulta fácil de comprender, pero quizás el miedo desaparezca cuando nos mantengamos fieles a nuestros sentimientos e intentemos comprendernos. El niño abandonado no se lo pudo permitir, pero tú, como adulto, sí puedes. El adulto ya no se sentirá abandonado si se es fiel a sí mismo.